Tomamos nuestros asientos y agradecemos a nuestro Señor la obra que Él incesantemente hace en la vida de cada uno de nosotros. Sí es importante que podamos estar atentos siempre a lo que Dios quiere estar haciendo. La palabra nos dice que el Espíritu de Él es como el viento, que nosotros entendemos cuando sopla porque lo podemos percibir, pero no podemos de alguna manera vaticinar de dónde va a venir, cómo va a ser. Y por experiencia, en momentos de gran euforia, me pasaba como con Elías, la presencia del Señor no estaba allí. Y en momentos que tal vez no eran los mejores, podía entender que el Espíritu Santo estaba presente. Y uno, en la medida que aprende y va caminando con el Señor, se va dando cuenta que no es por vista, es por fe. Y decir no es por vista, es decir, no es por emoción, no es por sentimiento, sino es por una confianza absoluta que el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que entregó su Hijo por vos, se comprometió con vos hasta el último momento de tu vida, a poderte guiar, a poderte llevar y darte todo lo que es necesario para que su obra se cumpla en vos y a través tuyo. Y esto es una realidad que la tenemos que hacer realidad cada día en nuestra vida. Esto es algo que no fluye desde nuestra alma, sino que está presente en nuestro espíritu y ha de ser avivada en cada momento de nuestra vida. La verdad debe de ser avivada por lo espiritual, sino el engaño que en cada momento, por medio de los medios, de nuestra naturaleza y del mundo en el que estamos, bombardea nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Lógicamente va a intentar como río tapar el estandarte que tiene que estar levantado. Es responsabilidad nuestra levantar ese estandarte cada arremetida que el enemigo traiga sobre nuestra vida. Esto es una realidad espiritual y es necesario, iglesia, que usted sea consciente de esto, porque si no, muy fácilmente usted va a tropezar. Entonces, como el día jueves es un día de trabajo, es un día en el que a mí me gusta poder hablar de una manera práctica de las realidades espirituales para que nosotros la podamos incorporar a nuestra vida y usar inmediatamente. El asunto no es que nos vayamos todos contentos de acá porque fue un lindo culto, sino lo importante es que usted de acá se vaya con algo que le permita batallar, vencer y avanzar sobre todo aquello que el Señor trazó para usted. Por eso decimos que el día jueves es un día de trabajo. Hoy vamos a hablar acerca de una visión de lo eterno, y esto tiene que ver un poquito, vamos a tomar como referencia la manera en la que Jesús entrenaba a sus discípulos. Porque lo mismo que pasaba y que usted lee en los evangelios, usted dice, mirá los discípulos, che, qué cabezones que eran, es exactamente lo mismo que acontece en nuestra vida. Las luchas que ellos tenían, las cosas que salían de ellos, son las mismas que salen en nosotros. Pero es algo muy interesante el entender que Jesús, mientras caminaba con los discípulos, Él estaba preparando una morada en ellos. No nos olvidemos que Jesús, una vez muerto y resucitado, a través de la persona de su Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Iba a venir a morar en ellos. Entonces, mientras el Cristo terrenal caminaba con los discípulos, su doble pensamiento seguramente estaría diciendo, ¿cuánto le falta a mi casa todavía? Falta, falta reboque, falta, ¿no es cierto? Y cada desatino de los discípulos, supuestamente él estaría pensando, ay, yo tengo que venir a vivir acá y tengo que hallar libertad en ellos para poderme manifestar a través de su vida. Entonces, en todo ese andar y venir de Jesús durante esos 3 años, Él fue preparando en los discípulos una morada para venir a vivir en ellos y para poder llevar a cabo su obra a través de ellos. Lo mismo sucede hoy a través de la palabra del Señor, de la predicación, de los tratos del Señor. El Señor quiere una casa
El Señor quiere tener libertad en la morada que decidió tener en tu vida. Y esa libertad está íntimamente relacionada con la madurez. Para que nosotros podamos ser cristianos maduros, debemos de tener una visión espiritual de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que en el plano real en el que nos movemos, debemos de aprender a ver como el Señor ve. La palabra de Dios me habla acerca de la madurez espiritual. ¿Y cómo se define la madurez espiritual? Como aquella persona que tiene sus sentidos desarrollados, entrenados por el uso en el discernimiento del bien y del mal. No en el discernimiento del bien y el mal natural, sino en el discernimiento del bien y el mal según el Señor. Y ahí es donde comienza nuestra vida espiritual sólida y ahí es donde comenzamos a desarrollar una visión espiritual. La palabra me es bien clara cuando me dice que el pueblo enloquece, el pueblo apostata por falta de visión. Cuando nosotros tenemos una visión espiritual correcta, comenzamos a caminar de manera continua en la fe como justos que Cristo Jesús nos ha hecho y sobre todas las cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas es la victoria absoluta del Cordero. Y ese es nuestro destino y ese es nuestro camino también. Ahora bien, tal vez nos miramos un poquito hoy y nos decimos que estamos lejos. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios se comprometió con no finalizar su obra, con no dejar a media su obra, sino trabajar en la vida de cada uno de nosotros hasta el fin. A veces sucede que no entendemos lo que acontece en nuestra vida. Por supuesto que los tratos no los vamos a poder comprender como tratos hasta que veamos el fruto que eso trae sobre nuestras vidas. Las pruebas no las vamos a entender como pruebas hasta que las pasamos. Y las tentaciones tampoco las vamos a entender como tal hasta que las resistimos y por medio de la victoria de Cristo prevalecemos sobre ellas. Y todo esto es lo que acontecemos. Si no tenemos una visión espiritual afinada en esto, todas estas cosas nos van a parecer contrarias a Dios y van a desalentar nuestra vida. Y van a hacer que nuestra vida dirija, o nuestros ojos dirijan la visión hacia otra cosa. Sustituya lo espiritual por algo que traiga un poco más de placer sobre mi vida. El gozo espiritual está en que Él está formando nuestras vidas, que cada una de nuestras debilidades está siendo tratadas, Él nos está tratando, Él nos está aprobando, no solamente para el presente, sino para aquel gran día en su presencia. Entonces, volviendo de nuevo al principio, Jesús se encargó de entrenar a sus discípulos. Lo que iba a venir sobre ellos era muy grande, pero yo siempre enfatizo lo mismo y para mí es muy importante que usted lo pueda entender. Usted mire un poquito alrededor suyo, mire un poquito. Mire a los que están alrededor suyo, miren todos los asientos que faltan llenar, miren que a veces... Y cuando yo le digo a usted que el Señor tiene propósitos a nivel local y a nivel mundial y va a hacer grandes cosas, suena muchas veces a, no se estará yendo la mano, no será esto un poco de aliento, no, es real. Cuando Jesús caminaba con sus 12 discípulos, personas del vulgo, personas que no tenían absolutamente ningún tipo de influencia, y él era el hijo del carpintero, y decir, yo soy el Mesías, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a vencer. Era todo muy lindo, sí, pero costaba digerirlo, costaba entenderlo. Bueno, esta es la realidad. Usted es más que vencedor. Usted es un hijo de Dios. Esta iglesia o esta parte del cuerpo de Cristo que forma parte del gran cuerpo de Cristo es más que vencedor sobre todas las cosas y Dios le plació dar a la manada pequeña la administración de su reino. Y nosotros ya por fe no estamos viviendo con respecto a África. Ya el Señor nos está entregando una nación, ¿o no? Que no es la nuestra. O sea que ya de eso no hablamos de fe. Hablamos de una realidad que en algún momento creímos y ahora la estamos cosechando. Ahora bien, en esta vida de fe, lógicamente, el hombre natural es susceptible a muchos engaños.
Todos queremos crecer. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora bien, el asunto no está mal. El reino de los cielos crece. De una semilla a algún gran árbol y de ese gran árbol a muchos frutos. Es un proceso que sí o sí tiene que estar presente. Y de manera innata está presente en nuestra vida. Pero algo que nosotros cometemos errores es que a la hora del crecimiento nos extendemos desde la semilla al árbol terminado, pero en el cómo tenemos un montón de inconvenientes. Porque a nosotros generalmente nos gusta acelerar el crecimiento, nos gusta obviar los procesos para que todo sea más rápido. Y en el reino de los cielos lo más importante no es crecer, sino cómo crecemos. Porque si crecemos de la manera equivocada, nos vamos a deformar. Si crecemos de la manera equivocada, en vez de cooperar al reino, vamos a perjudicar al reino. En vez de juntar, vamos a desparramar. Y en vez de ser a imagen de Cristo, nos vamos a convertir en algo completamente contrario a ello. Por eso el Señor presta tanta atención a cómo crecemos y le dedicó tanta atención a sus discípulos. Yo en esta noche voy a hablar 3 cosas en las que Jesús entrenó a sus discípulos en este proceso del que venimos hablando, y es mi deseo que nosotros a través de estos ejemplos podamos tomar para nuestra vida el desafío, nos podamos ver en virtud a esto y podamos vivir conforme a esta victoria que Cristo logró para cada uno de nosotros. El primer aspecto de este entrenamiento, antes vamos a ir a la palabra y después vamos a ir algunos versículos de los cuales se va a desprender esta enseñanza. Segunda de Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto tal vez nos es práctico, pero es difícil a la hora de ponerlo en práctica. Porque nosotros generalmente para crecer nos queremos agarrar de las cosas que se ven. Y muchas cosas son prometedoras, entre paréntesis, para nuestro crecimiento, pero no quiere decir que necesariamente son las cosas que a nosotros nos van a hacer crecer. Y ahí es donde tenemos que tener los sentidos ejercitados y tenemos que discernir correctamente. Jesús entrenó a sus discípulos sobre la impresión de lo visible. No nos olvidemos que ellos, siendo personas del vulgo, siendo personas que no tenían, ¿no es cierto?, mucho porvenir, de la noche a la mañana entienden que Jesús va a establecer el reino, ellos consideran que es el reino mesiánico y ellos ya se imaginan en lugares privilegiados, como contadores del reino, como administradores de recursos, como un montón de cosas que por supuesto ellos no estarían capacitados para ese tipo de estructura, pero ellos se lo imaginaban de esa manera. Cuando todo esto suceda, nosotros vamos a ocupar nuestro lugar. Entonces Jesús tiene que entrenarlos a ellos en virtud a lo sensible que ellos están siendo a las cosas visibles. ¿Por qué razón? Porque lo visible, lo espectacular, lo que sus sentidos captan, era lo que fácilmente a ellos los desviaba. Entonces Jesús tiene que formar en ellos esta visión espiritual que les permita ver sobre las cosas temporales, sobre las cosas prometedoras, sobre lo temporal y puedan ver realmente lo eterno. No somos muy diferentes nosotros a los discípulos, a veces nos cuesta mucho ver lo eterno, fijamos nuestros ojos en lo temporal y ahí de alguna manera es afectado nuestro crecimiento. En Marcos 13, versículo 1 y 2, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Acá vamos a tener una dificultad. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mirá qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos de alguna manera, entendiendo que Jesús iba a ser un Mesías conforme a la figura del templo,
El templo de Herodes se convierte en una de las maravillas del mundo antiguo más importantes. Luego de la reconstrucción del templo, el segundo templo, Herodes, para poder congraciarse con todo el pueblo, hace del templo realmente una maravilla, ¿no es cierto? El historiador Josefo señalaba que en las paredes del templo habían láminas de oro que cuando el sol daba reflejaba y parecía como que estabas directamente en el cielo. Las dimensiones del templo eran tremendas, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de metros de largo y de ancho. El pueblo judío se sentía orgulloso de ese templo. Y de hecho ellos esperaban que el Mesías entrara en ese templo que era el orgullo de ellos. Entonces ellos ya se estaban imaginando un Mesías proporcional a ese templo. Y Jesús, ¿qué le está diciendo? Le está tirando todo el argumento abajo. Le está diciendo a los discípulos, ¿viste, maestro? Qué linda es esta, como diciendo, vos vas a estar acá, ¿no? Y nosotros también vamos a estar con vos acá. Y él está diciendo, de esto no queda nada. De hecho, la reconstrucción del templo llevó 80 años y una vez que el templo fue reconstruido, 7 años después, viene Tito y destruye absolutamente todo. No queda piedra sobre piedra tal cual Jesús lo había dicho. Pero ellos tenían esperanza en el templo. Ahora, ¿qué representa el templo? El templo representa de alguna manera las cosas que representan a Dios. El templo era representativo. Sin embargo, acá hay un peligro grande, que muchas veces las cosas que representan a Dios pueden cambiar su dirección y convertirse en la gloria del hombre. De hecho, el templo prácticamente se había constituido en un ídolo para el pueblo judío. El pueblo judío se hallaba representado por el templo. El pueblo judío no podía orar, no podía, mejor dicho, maldecir, no podía jurar por el templo. El templo se había convertido en algo para el pueblo judío que estaba prácticamente a la altura o más de Dios. Jesús le está diciendo, todo esto es temporal, no pongan sus ojos en esto, no se confundan en esto. Él está hablando que la función real de ese templo, Él la va a levantar en 3 días. Porque la función real de ese templo es la comunión íntima con Dios, es el culto en espíritu y en verdad, que no tiene nada que ver con ladrillos, que no tiene nada que ver con lo espectacular. Entonces, si ustedes ponen sus ojos en eso, se van a confundir. Porque acá van a ver un carpintero. ¿Saben quién es el carpintero? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que va a aparecer en Apocalipsis de una manera tremenda, con una gloria, que todo el mundo va a tener que inclinarse delante de él. Ese es el que está ahora acá. Y esto se termina de acá a poquito. No va a quedar piedra sobre piedra. Pero qué fácil que le es al hombre darle gloria a lo que no le tiene que dar gloria, y querer lo que realmente se está por terminar y no darse cuenta de lo que tiene. Iglesia, eso no es distinto a nosotros. A veces no le damos la gloria al que vive adentro nuestro, postergamos al que vive adentro nuestro, le decimos espera por otras cosas que simplemente son medios, y aún muchas de ellas medios que Él nos dio. Jesús está entrenando a sus discípulos y los está advirtiendo sobre esto. Los está advirtiendo sobre algo que representa a Dios, que ellos lo convirtieron en un ídolo, pero que perdió su función. Porque Él va a limpiar ese templo, y ese templo, que era un lugar de adoración, se convirtió en una casa de mercado. Se convirtió en un lugar de transacciones. Se convirtió en un lugar donde algunos eran los que aprobaban los sacrificios, ya no tenían que traer encima sus sacrificios, ya la devoción se había convertido en una costumbre y lo que primaba era si tenía plata para poner ahí. Perdió su función. Representaba a Dios, pero perdió su función.
¿Cuántas veces la iglesia pierde su función y pasa a ser un mercado? Y pasa a importar la plata antes que la adoración verdadera. Y eso hace que sea un lugar grande, tremendo, y eso cautiva los sentidos. Pero tal vez como en el templo de Salomón, que era algo similar, dice que la presencia del Señor ya no estaba en el lugar, ya se había ido. Una vez a un, no diría mártir porque sobrevivió, ¿no es cierto?, de una tortura, un hombre en China, lo logró rescatar un pastor americano y lo llevó a una mega iglesia de la cual él trabajaba y era obrero, y él participó de 2 o 3 cultos de ese lugar grande y hermoso y tremendo. Y después de que escuchó 2 o 3 predicaciones y pasó por 2 o 3 tiempos de alabanza y adoración, le preguntó el pastor americano qué le parecía. Y este hombre dijo, es increíble las cosas que el hombre puede hacer sin Dios, para Dios. Este hombre que tenía todos sus sentidos abiertos, porque había entregado su propia vida, porque estaba detrás, en los sótanos teniendo reunión, sabiendo que si salía y alguien lo veía lo podían matar. Tenía todos sus sentidos abiertos y ahora está viendo una realidad en donde muchos creían que todo esto era dado por el Señor, pero el Señor no estaba en ese lugar. Y Jesús lo estaba queriendo preparar a sus discípulos. No son las piedras, no es lo espectacular de las cosas. Lo más importante está caminando con ustedes. Lo más importante, los está formando y los está discipulando. Esto se cae. Cuidado, si queremos un carácter maduro, poner nuestros ojos en las representaciones espectaculares de Cristo y no en Cristo. Porque a veces esas representaciones espectaculares quedaron vacías de su espíritu. Cuidado con ser engañados. Cuidado con creer que el éxito es lo espectacular. No siempre el resultado inmediato es el resultado de Dios. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Jesús estaba entrenando a sus discípulos, porque en estos momentos ellos estaban siendo cautivados por la gloria de un templo en el cual la presencia de Dios no solamente se había ido, sino que Jesús no era bienvenido en ese lugar. Juan 6, 56 al 59. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús entrena a sus discípulos defraudando sus expectativas personales. En el capítulo 6 de Juan, Jesús va a defraudar la expectativa de los discípulos, todavía una expectativa natural, de 2 maneras diferentes. Los discípulos estaban esperando multitudes. Los discípulos entendían que esas multitudes, algo parecido al templo, eran representativas del éxito de Cristo, del éxito del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Se está cumpliendo lo que el Señor nos dijo y nosotros vamos a gobernar, y cuando sea el momento en el que Jesús entre en el templo, sea rey de Israel y todas las multitudes vengan, nosotros vamos a estar con Él, muy lejos de la realidad. En el capítulo 6, Jesús los va a defraudar de 2 maneras con respecto a las multitudes. La primera de ellas es cuando la multitud lo viene a buscar a Él para ser rey. Y Jesús huye de la multitud
y se va al monte a orar. Y la segunda de ellas es cuando Jesús habla a las multitudes con un mensaje inconveniente para los discípulos, un mensaje que los molestó a los discípulos. Entonces los está defraudando frente a lo que ellos esperaban. Muchas veces nosotros tenemos expectativas respecto a cómo Dios tiene que actuar o lo que Dios tiene que hacer, y cuando Dios hace lo contrario a eso, nosotros nos sentimos molestos y hasta defraudados. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera eso revela una parte nuestra que está muy escondida y es Dios dándonos a nuestra manera. Es Dios haciendo lo que nosotros esperamos que Él tenga que hacer. No sale ni más ni menos que a luz la satisfacción de que tal vez estamos prefiriendo más lo que Dios nos va a dar que lo que Él es. Entonces, de esta manera Jesús defrauda completamente. Y Jesús les da una tercera lección. Y esa tercera lección que les da es que si en algún momento ellos pensaban que Jesús bajaría el estándar de su mensaje para conservarlos a ellos, Jesús les dice, si ustedes también se quieren ir como el resto de los discípulos se fueron, pueden irse también. Queriendo decir, Él no necesita las multitudes, Él no necesita el gran templo. No son las cosas. Él iba a llevar a cabo una obra y esa obra iba a entrar en el corazón apropiado y eso era lo importante. En la alimentación de los 5.000 se estima que fue la audiencia más grande que tuvo Jesús en su predicación, más que en el Sermón del Monte, porque no eran solo 5.000 varones, eran 5.000 varones, más las mujeres, las esposas, los hijos. Se estima que eran más de 10.000 personas las que estuvieron en ese momento. Y para los discípulos que estaban esperando algo de la gloria del hombre, dar un mensaje real, que no quedara absolutamente nadie, que aún algunos discípulos también se apartaron, los defraudó, los incomodó. ¿Qué pasaría hoy en nuestra vida si por decir la verdad como es, perdemos? ¿Qué pasaría si construimos algo para Dios, pero nos estamos dando cuenta que en algo no está bien lo que estamos hablando y decidimos hablar lo que corresponde y nos quedamos con 2 o 3? ¿Qué pasaría? Nunca vamos a ayudar a la obra de Dios tratando de buscar el favor de la gente, tratando de buscar que la gente se sienta cómoda. Nosotros lo que necesitamos es que la gente se sienta cómoda en Cristo, que la gente pueda estar bien y con gozo en el Señor, que la gente pueda salvarse, no que se sientan cómoda porque la palabra que nosotros damos, retraemos de ella tal vez la convicción de pecado, tal vez el desafío a la santidad, tal vez el decir esto está mal, pero no lo digamos tan así porque nos vamos a quedar sin nadie. El Evangelio no es dar palos, y el Evangelio tampoco es ser complaciente en todas las cosas. El Evangelio es dar la verdad con justicia, amor y misericordia, y el corazón correcto lo va a tomar, y el corazón que espera panes, peces, una dádiva, un reinado externo del Mesías, no lo va a encontrar y se va a ir. Entonces Jesús los está preparando para lo visible. Cuidado, la gran estructura no quiere decir que yo estoy ahí. Cuidado, las multitudes no quieren decir que hay éxito. El éxito está en que yo esté con ustedes. El éxito está en que ustedes dos se decidan quedarse, porque aunque no entienden lo que están pasando, decidieron creer en la palabra de vida eterna. En este tiempo, iglesia, hay muchas cosas externas que engañan
en este tiempo hay muchas masas que se mueven, que si nosotros no estamos fundamentados en la verdad, no estamos tomados de la mano de Él, fácilmente nos podemos confundir, fácilmente podemos decir, ¿nos estamos equivocando nosotros o no? Los discípulos fácilmente se podían equivocar. Entonces Jesús va a ir con una tercera lección sobre los discípulos y es un cuidado sobre otra cosa que también sería espectacular y sería tal vez más peligrosa que las otras dos. Mateo 16, 8 y 9 dice, Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5.000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿No se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre los 4.000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. No es la espectacularidad de las estructuras, no es las masas. Aquí el Señor les está hablando, cuídense de lo que escuchan. Ellos se iban a enfrentar también a algo espectacular. Volvemos de nuevo, Jesús era una persona como ellos. Y si vos no tenés discernimiento espiritual, difícilmente vas a saber distinguir entre la apariencia y la esencia. Te vas a dejar confundir por la apariencia del templo, por la apariencia de las multitudes y también por la apariencia del mensaje equivocado. Jesús los estaba advirtiendo del peligro, porque los fariseos iban a aparecer delante de ellos vestidos con sus vestiduras que parecían prácticamente santos, ángeles, con una erudición impecable, increíble, un conocimiento de la palabra de Dios, que todo eso humanamente a ellos los iba a poder hacer creer que estaban equivocados y que Jesús tal vez era una persona, llamémosla contemporánea, llamémosla neomodernista, y que la verdad la tenían ellos. Y antes de que esto ocurra, Jesús les está advirtiendo, ojo cómo escuchan. Y esta es una advertencia hoy también, iglesia, cuidado cómo escuchamos. ¿Qué pasa si sube acá una persona media descamisada, ¿no? Una persona, qué sé yo, en zapatilla, media descamisada, que habla medio así, medio finito, y sube, ¿no es cierto?, persona con saco, corbata, mira así de arriba, ¿no? Nosotros, aunque usted me diga que no, ya incorporamos una imagen. Ya enaltecemos a alguien y nos predisponemos a escuchar lo que va a traer el de corbata, ¿no? Y a ver qué dice el de remera. Porque eso es natural en nuestra vida. De la misma manera, hoy por hoy, somos engañados muchas veces por esto. Personas que hablan muy bien, personas que tienen conocimiento de todo lo que vos te puedas imaginar, coach, psicología, sociología, todo lo habido y por haber, positivismo, todo, palabras que mueven nuestra alma, sacuden nuestra alma y tienen algunas cosas espirituales y hacen una mezcolanza con todo eso que obvian la verdad, pero que entra por otro lado. ¿Y cuánta gente lo cree? ¿Y cuánta gente lo sigue? ¿Y cuánta gente pierde hasta el criterio detrás de eso? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Cuidado, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué cuidado? Porque la levadura de los fariseos, ese mensaje, es la hipocresía.
Es el mismo error con el que cayeron cuando vieron las multitudes, vieron las apariencias. Es lo mismo que pasó cuando vieron el templo, vieron las apariencias. Y es lo mismo que va a pasar con los fariseos. Van a ver las apariencias y van a poner tal vez en tela de juicio lo que yo les estuve enseñando hasta ahora. Jesús está entrenando a la futura iglesia. Jesús está preparando a las bases de la iglesia y los está advirtiendo de las apariencias. Y hoy, querida iglesia, nosotros corremos el mismo peligro. Ser seducido por las estructuras, ser seducido por las multitudes, ser seducidos por el mensaje equivocado, por ese mensaje que tiene como motivo la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Es la apariencia de algo que no hay. Es un mensaje que apunta a algo que no apunta realmente a la salvación y la renovación espiritual del individuo, sino que apunta a ser mercado del individuo para mí. Cuídense de esto, cuídense de este mensaje. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Porque Jesús les da a entender que si este mensaje entra en sus corazones, va a leudar su corazón. Va a entrar como algo pequeño y va a leudar el corazón. Iglesia querida, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero cuidado con lo que escuchan. Cuidado con los predicadores que escuchan, cuidado con los mensajes que escuchan. Cuidado. Una pequeña porción de levadura hace leudar toda la masa. A veces Dios me está tratando y hay una palabra que apunta a ese trato y encuentro una palabra por otro lado que es todo lo contrario, pero satisface mis expectativas naturales. Cuidado con todo eso, porque eso trae multitudes. Por eso la multitud iba detrás de los panes y de los peces, y eso crea templos grandes. Yo no estoy yendo contra los templos grandes, contra las multitudes, yo no estoy yendo contra eso. Yo quiero que usted entienda que fácilmente las personas se pueden engañar. Porque déjame decirte esto, después de que Pedro fue tratado, él predicó a las multitudes, pero ya no buscaba sus deseos naturales en las multitudes. Pedro en su primer mensaje se salvaron miles y miles y miles de personas. Pedro en su primer mensaje no tuvo problema de predicar otra cosa que no fuera la verdad. Predicó un mensaje sin levadura, predicó en el poder del Espíritu Santo el Evangelio de Jesucristo y a todos los que estaban presentes les dijo lo que le tenía que decir. Ustedes mataron al Cristo, ustedes derribaron el templo verdadero, pero el templo verdadero resucitó y es el templo genuino. El mensaje verdadero es este, que si ustedes no se arrepienten, se van a perder. Él no estuvo dispuesto a bajar el mensaje. Él no estuvo dispuesto a hacer lo que antes tal vez buscaba y hacía. Él había sido entrenado y discipulado por el Maestro. Él había sido libre ahora de la influencia de lo externo. Y él había hecho su vida esclava de lo verdadero. Y este es un poquito el desafío que en esta noche quiero dejar. Iglesia, cuídese. Cuídese de las grandes apariencias. Cuídense de los grandes movimientos. Cuídense de los mensajes equivocados. El mensaje verdadero es mucho mejor que el mensaje con levadura. Porque el mensaje verdadero trae convicción, trae renovación espiritual, trae vida y trae poder del Espíritu Santo. Las multitudes, hay multitudes reales que se convierten a Cristo por el mensaje verdadero. No quiere decir que muchos es malo y pocos es bueno. No estoy hablando de eso, porque como vuelvo a repetir, multitudes se entregaron al mensaje de Pedro. Pero no se deje guiar por los grandes movimientos. Las estructuras externas, hubo un tiempo en el que en la historia
habían iglesias muy grandes y fue el tiempo de la peste negra. Y los pastores convirtieron a esos templos en hospitales, en lugares de asistencia para las personas que quedaban en la calle, para personas que morían sus familiares. Esas estructuras cumplían el propósito de Dios. Tampoco quiere decir que eso no sea. Pero usted tiene que estar despierto en este tiempo. Usted tiene que estar despierto a la dirección del Espíritu Santo. No se deje guiar por lo externo. Jesús se entrenó para que sus discípulos no fueran movidos por aquellas cosas que luego ellos iban a ministrar. Ellos ministrarían multitudes, ellos ministrarían el poder de Dios, ellos harían milagros mayores de los que Jesús hizo, ellos harían grandes cosas, pero primero tenían que estar libres de toda esta influencia. En este tiempo, querida iglesia, manténgase libre. Por más espectacular que sea la cosa, analice si es verdadero. Analice si Cristo es el centro. Analice el fruto de las cosas. No vaya detrás de cualquier tranvía que pasa. Usted es responsable de discernir. Usted es responsable de, a través de la palabra de Dios, poder decir, esto es del Señor y esto no es del Señor, por más espectacular que sea. Formar un carácter sólido espiritualmente es no ser influenciado por aquellas cosas que tan fácilmente influencian hoy a la iglesia. Es un desafío que tenemos, el desafío de una identidad espiritual, el desafío del gobierno del Espíritu Santo. Iglesia querida, sean cuidadosos en la oración, sean cuidadosos en la búsqueda de Dios, sean cuidadosos en la entrega, sean cuidadosos en el temor de Dios, porque sin esto no tenemos herramientas para pelear contra el engaño. Nuestra naturaleza es muy fuerte, el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está buscando a quien hacer caer, y este mundo también sabe que le queda poco tiempo. Hoy es tiempo de batallar, hoy es tiempo de afirmarnos, hoy es tiempo más que nunca de consagrarnos completamente a Él. Amén. Le invito a ponerse de pie.